Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Excelente día, Dios les bendiga, sean bienvenidos a Logos Devocionales, Tiempo con Dios. Qué gusto y alegría que nos puedan estar acompañando hoy, miércoles 16 de octubre, en este estudio diario de la Palabra del Señor. Hoy llevando por título Perdidos y Encontrados. Están en Oseas 13 del 1 al 16. Así dice la Palabra del Señor. Cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen a los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se pasa, como el tamo que de la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repleto se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como un león, como un leopardo, en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré. Como león, fiera del campo, los despedazará. Te perdiste, Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu ley para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di en mi furor y lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debería detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano viento de Jehová, se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerá en espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Perdidos y encontrados. El día de hoy estaremos revisando 3 puntos, los cuales podremos apreciar cómo es de que Israel realmente se había perdido, pero ¿por qué? A causa de su maldad, a causa de su pecado. Pero Dios en su grande misericordia le pone este sendero para que se pueda acercar a Él. Obviamente Israel desechó toda la verdad. No obstante, a nosotros se nos presenta este panorama para que podamos reconocer en qué situación nos encontramos y podamos acercarnos a Dios. Como primer punto es, conozcamos realmente a Dios. Algo muy importante es conocer quién es Dios. Y es que si nosotros no conocemos quién es Dios, realmente no sabemos a quién le vamos a estar entregando nuestra adoración. Y quizá podemos caer en un aspecto de idolatría. ¿Por qué? Porque no conocemos quién realmente es Dios. Ahora, en este caso, en el versículo 1, dice, Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. ¿Por qué nos habla Israel, en este caso de Israel, que era fuerte, que era imponente, pero pecó y murió porque no conocía realmente a Dios? Sabía lo que eran, en este caso, las costumbres, sabía lo que era la ley, pero nunca quiso reconocer a Dios en su camino. Versículo 2 nos dice, ahora añadieron a su pecado, de su plata se han hecho según su entendimiento. La cuestión cuando no conocemos a Dios es que actuamos con base en lo que creemos que es lo mejor, siendo ese el mayor problema, porque eso nos lleva a grandes malos resultados. Tenemos el caso de Jonás. Él pensó que Dios no le estaba mandando a Nínive. Él pensó que era mejor huir en una nave a Tarsis. Él pensó que era lo mejor alejarse y no obedecer a Dios. No obstante, Dios permitió toda la situación adversa, el gran pez, el que caminara en el desierto, el calor imponente del desierto, para que él entendiera y viese que se iba a hacer la voluntad de Dios. Es por eso que nosotros no debemos de actuar en nuestro propio entendimiento, no ser sabios en lo que nosotros pensamos, sino obedecer realmente lo que Dios nos manda. Y es que cuando actuamos en nuestros propios
parámetros y no en los parámetros que Dios nos establece, bueno, pues todo lo que hagamos será como la niebla de la mañana, como el rocío de la madrugada, que está en un momento, lo podemos apreciar, pero al siguiente ya no. Es más, cuando tratamos, o cuando vemos en la noche que hay bastante neblina, que está haciendo frío, bastante neblina, luego le queremos tomar foto y no aparece. ¿Por qué? Porque está muy delgada, es muy imperceptible. ¿Por qué? Porque está desapareciendo en el mismo momento, de manera que nuestras decisiones, todo lo que nosotros somos, debemos someterlo a lo que es el conocimiento de Dios, porque solo Dios es nuestro sustento, solo Dios es nuestro Salvador y solo Dios nos permite acercarnos a Él. Dice el versículo 4, yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, no conocerás pues a otro Dios fuera de mí. De manera que si conocemos realmente quién es Dios a través de su palabra, no habrá dudas en nosotros. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos conoce en nuestra condición de que estábamos muertos en delitos y pecados. Versículo 5, yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Versículo 6, en sus pastos se saciaron y repleto se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. ¿Cuál es el problema? Que pensamos que todo está bien, que pensamos que todo está tranquilo, que podemos avanzar sin ningún problema y nos olvidamos de Dios. Ese es el verdadero problema, creer que somos autosuficientes cuando realmente dependemos total y completamente de Dios. Es por eso que debemos conocer realmente a Dios. Nos perdemos por nuestros pecados, nos perdemos o nos desviamos a causa de nuestras malas decisiones, pero somos encontrados en Dios para que podamos conocerlo genuinamente. Eso lleva al segundo punto, el cual es firmes en el Señor. A partir de aquí, el versículo 7 del versículo 8 dice, como ellos se olvidaron de mí, como ellos se ensoberbecieron en su corazón, ok, entonces yo actuaré en contra de ustedes, yo actuaré como un leopardo que está al acecho, como una osa que se le fue quitada a sus crías y está desgarrando a todos, los voy a devorar como un león, como una fiera los voy a despedazar. ¿Por qué? Porque ellos se ensoberbecieron, porque ellos están cosechando y van a cosecharon de las consecuencias de sus pecados. ¿Pero por qué? Porque Israel se perdió, porque en Dios está la ayuda perfecta, en Dios está nuestro sustento. De manera que vemos aquí un cuestionamiento en el versículo 10, recordemos, en el libro de primero de Samuel, vemos cómo es que Israel, él busca desesperadamente ser como las otras naciones, busca desesperadamente quitar lo que Dios había instituido, que ellos tenían jueces, y poner a un rey como las otras naciones. Dios se los concede y Dios le dice a Samuel, tú no te enojes, tú no te desesperes, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Eso es lo que estaba haciendo Israel. Ahora, para este momento tan deplorable en el que se encontraba, Dios les dice, ¿dónde está tu rey? Para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, los de los cuales dijiste, dame rey y príncipes. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. De manera que vemos aquí que si nosotros no estamos firmes en el Señor, que si nosotros no conocemos realmente quién es Dios, vamos a estar deseando ser como, por ejemplo, las naciones externas, vamos a estar deseando tener conductas como las personas que no conocen a Dios, vamos a estar deseando el hecho de no obedecer, el hecho de no orar, el hecho de satisfacernos a nosotros mismos, el hecho de ponernos a nosotros como prioridad, cuando realmente nuestra prioridad debe de ser Dios. Versículo 12, atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. De manera que lo que vemos aquí es un diagnóstico bastante triste, pero a lo que nos lleva a nosotros no es a quedarnos en esa cuestión contemplativa de que, ay, qué triste, pobrecito, o Dios los está confrontando, no, sino que nos lleva a saber que debemos estar firmes en el Señor. Y eso lleva al tercer punto, el cual es redimidos en Él. Sí, nos perdimos por nuestros pecados, fuimos encontrados en Dios para conocerlo realmente, para estar firmes en su verdad, pero también porque somos redimidos a través de Él, a través de Cristo. Nada más que aquí, en esta cuestión de la denuncia que Dios hace, vemos cómo Israel se había portado evasivo hacia Dios. Israel no había dado fruto. Israel se había alejado completamente. Versículo 16, Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios y caerá en espada. No obstante, dice acá, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Vemos entonces cómo es de que sí, Dios les dice su condición y
terribles resultados que van a recibir. Pero también vemos que es Dios mismo quien nos va a redimir, quien nos va a librar de la muerte. ¿Por qué? Porque Dios es compasivo, Dios es misericordioso. Pero aquí hay algo. Era necesario que Israel entendiera los alcances de su propia maldad. Porque si a nosotros no se nos pone freno, si a nosotros no se nos hace entender qué repercusiones tienen nuestros actos, realmente vamos a seguir desbocados. Dios en su gran misericordia permite estos frenos, estos topes para que entendamos que no somos autosuficientes, que necesitamos conocerlo realmente, no solamente una idea, no solamente un constructo de quién es Dios, quién supuestamente es Dios, quién nos dice la Biblia que es Dios, sino realmente podamos conocer, experimentar lo que es la bondad, la misericordia de Dios, que podamos saber que a través de ese conocimiento no nos debemos de envanecer, sino que debemos de someternos y con humildad estar firmes en Él. Y también saber que su obra redentora va a estar en nosotros. Ciertamente nuestros actos van a traer consecuencias, van a traer repercusiones, pero eso nos lleva a ¿qué? A saber que Dios tiene el control de todo. En Salmo 34:18 nos dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Que podamos ser personas contritas de espíritu, que podamos decirle: Señor, ayúdame, Señor, estoy pasando por esa circunstancia, ayúdame a conocerte realmente, a buscarte con un corazón entregado, a estar firme a pesar de la prueba y a saber que tú eres quien nos da, quien nos quita, quien nos sustenta, quien nos salva y quien nos ayuda. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza.